la responsabilidad del desarrollo de las personas no es de la organización, es de la persona. No es de los que te ponen los videos en YouTube, no es de las personas que hacen un podcast, no es el interés que tú tengas y la actitud que tú tengas para adquirir el conocimiento y utilizarlo, por supuesto, ¿sí? Ese es el gran beneficio para mí, es el autodesarrollo. Entonces ahí es donde yo digo, si hay interés por hacer investigación, por leer, por cultivarse, por las distintas formas de recibir ese conocimiento, pues los contenidos, uno puede hacer esa depuración del tipo de conocimiento que existe, pues porque hay mucha información hoy en la red. Escuchandoando.com. Bueno, mi nombre es Jaime Bárcenas, mexicano de nacimiento y colombiano por adopción, muchos años viviendo aquí. Mis redes sociales, donde me pueden encontrar, pues es en mi blog jaimebárcenas.com, en LinkedIn como Jaime Bárcenas, en Facebook también estoy, y en Instagram igual como Jaime Bárcenas o J Bárcenas R. Y los invito a escuchar este capítulo del podcast aquí en Escuchando Ando, en cualquiera de las plataformas digitales. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento, un nuevo episodio con un invitado especial, como siempre, en esta maratón que hacemos de crecimiento en distintas áreas, a nivel horizontal y a nivel vertical. Bienvenidos todos, incluidas las personas que están en Lima, Perú. Para ellos un saludo muy especial. Hay muchos comentarios de gente que está en Lima escuchándonos a través de la plataforma iVoox. Se escribe IVOOX. Ahí pueden comentar cada episodio y ahí van a encontrar playlists buenísimos con temas como la gastronomía, el bienestar. Estamos nosotros hablando de emprendimiento, de finanzas, de ventas, etcétera, etcétera. Pues sigue creciendo nuestra comunidad. Mucha gente también ha descargado Telegram, que es parecido a WhatsApp, pero mejor. Y en Telegram entran a Escuchando Ando y ahí estamos creciendo una pequeña tribu de personas inquietas por mejorar en distintas áreas de la vida. A partir de este momento, entonces, nuestro nuevo episodio, si les gusta, ya saben que lo pueden compartir con sus amigos y equipo de trabajo. En el día de hoy vamos a acompañarnos también de Cris, que está con nosotros, y ella nos va a estar resolviendo cualquier duda que surja en el camino. Voy a presentar a un mexicano que se está volviendo cada vez más colombiano, que se llama Jaime Bárcenas, que tiene una fila de fans impresionante, de gente que vive agradecida con él porque parece que una de sus misiones en la vida es servir y acompañar y dar buenos consejos y regañar también de vez en cuando. Pues Jaime, para mí es un honor estar con usted en vivo y en directo a pocos metros de distancia. Estamos person to person, que no es común en los episodios de Escuchando Ando, pero qué bueno tenerlo con nosotros y bienvenidísimo. Muchas gracias, Gerson, muchas gracias por esta invitación. Y hola, Cris, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues te agradezco realmente esta oportunidad de pues extender un poco todo lo que yo hago, como dices tú, de esos consejos o esos regaños, que yo no lo veo como un regaño, sino simplemente una forma distinta de ver las cosas, como para reflexionar y que las personas reflexionen sobre asuntos en general, tanto de desarrollo organizacional como desarrollo personal. Esos son los temas a los que yo realmente me dedico, y muchas gracias. Pues es tremendo invitado. Sé que va a gustar a toda la gente que escucha Escuchando Ando, porque lo van a conocer y se van a enamorar de lo que hace y de la manera en la cual presenta cada una de sus hipótesis. Vámonos a algo de historia. ¿Cómo fue la primer clase que dio Jaime? Yo quiero retomar uno de los temas que estás ahorita justamente diciendo. Yo soy mexicano de nacimiento y colombiano por adopción. Llevo muchos años viviendo en este hermoso país. En realidad me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de vivir en otros países y todo el mundo me pregunta ¿por qué si viviste en Europa? ¿Por qué terminaste viviendo en Colombia? Si tienes oportunidad de vivir en un país distinto. Y yo digo que es la gente lo que hace la diferencia. Y ahí es donde comienzo yo a conectarme
con lo que finalmente soy, y voy a responder la pregunta que tú me haces sobre el tema de dar clase, ¿sí? Yo soy ingeniero, pero yo no sé diferenciar dos tornillos. Nunca he ejercido como ingeniero. Me di cuenta en realidad que las personas era lo que me movía y lo que mueve realmente tanto las organizaciones como al mundo. Finalmente son las personas. Y hay temas tan trillados como son, por ejemplo, el hecho de busca tu propósito, y si te enfocas y encuentras tu propósito, no sentirás que trabajas, sino que estás haciendo lo que realmente te apasiona. Y por no sé si fueron coincidencias de la vida, fue una situación coyuntural, que yo encontré finalmente lo que a mí me apasiona, y es estar con la gente. Y una de las formas que yo encuentro que es estar con la gente es a través de dar clases. Y fue por una situación que un día me invitaron, me dice, oye, mira, están buscando a un profesor de estrategia, ¿será que te interesaría dar clase en la universidad? Dije, pues mira, realmente nunca he dado clase, pero pues me llamaría la atención, ¿por qué no hacerlo? En ese momento nadie está pensando si esa es tu pasión, si eso fue para lo que naciste, si en realidad esa es tu forma de devolverle algo pues a la humanidad a través de las clases. Simplemente dije, acepté y comencé a dar clase. Y me fui dando cuenta que en realidad la interacción con las personas me fue gustando mucho. Entonces comenzaba a dar clases, y para mí siempre, yo comencé dando clases los viernes a las 6 de la tarde. Y mi dicho hoy en día es, yo comienzo mi fin de semana a las 6 de la tarde los viernes, porque es cuando realmente comienzo a hacer lo que a mí me apasiona. Y porque me di cuenta de eso, o sea, porque me desconecto completamente. Puede estar cayendo el mundo, puede estar sonando el celular, puede estar pasando lo que sea, porque además comienzan las llamadas, pues coincidencialmente a esa hora, a las 6 de la tarde. Tengo una anécdota que hace poco hay un grupo de personas que me llaman, yo no sé por qué coinciden que a la hora de clase me llaman. Y entonces les llamé justamente, les dije, mira, te estoy llamando porque yo sé que me vas a llamar, empiezo clase en media hora, yo sé que me vas a llamar en media hora, y de una vez te estoy llamando para evitar eso. Ahí comencé a dar clase en una universidad. Hoy en día dicto clases en 5 universidades. Doy clases de lo que además va vinculado justamente al tema de la relación con las personas. Es decir, yo soy consultor de empresas también, y si a mí me preguntan, ¿tú qué haces? Pues yo hago muchas cosas. Yo soy asesor de empresas, yo soy profesor, yo escribo, me gusta leer, soy maratonista, corro también. Y me gustan, digamos, muchas actividades, y entre bromas digo, y en mis ratos libres trabajo. Pero al final lo que yo hago es siempre estar con personas y siempre estar haciendo ese tipo de cosas. Dentro de los temas de consultoría o asesoría que yo hago temas de estrategia. Defino estrategias, ayuda a definir mi frase o mi lema es, yo ayudo a cambiar organizaciones y personas a crear su futuro, para que puedan crear su futuro. Entonces ahí puedo encajar todo lo que yo hago, lo encajo ahí. Es decir, si yo soy consultor y hago estrategia, yo decía, cuando comencé a hacer estrategia, si no me conecto con las personas y si las personas no se conectan con la estrategia, al final no se lleva nada. Entonces dije, bueno, es importante meterse con las personas también. Entonces comencé a entender qué necesitan hacer las personas para que se conecten con un tema estratégico. Porque es muy fácil ayudar a una organización a definir, bueno, esta es mi visión, estos son mis objetivos y demás. Pero al final, pues no se lograba nada si no se conectaban las personas con esos objetivos. Entonces lo que traté de hacer es, ¿qué tengo que hacer con esas personas para que se vinculen? Y comencé a meterme más a entender qué tengo que hacer para ejecutar la estrategia y no solamente. Entonces las clases me ayudaban mucho, porque las clases finalmente yo lo que daba era un tema de gestión humana o temas de gestión estratégica, pero siempre conectando a las personas hacia la estrategia o a los procesos de gestión humana o lo que tenga que hacer, siempre conectando a las personas. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues, ¿de qué forma hago que las personas entiendan, cambien un poco las ideas o paradigmas de lo que es una estrategia, de lo que realmente significa ejecutar una estrategia? A través de sus actividades y acciones las conectamos desde ahí. Entonces, eso era mi gran labor en mis horas de clase, o sea, dar a entender a las personas qué tienen que hacer, primero para encontrar algún propósito
las actividades que hacen que tengan un propósito, un sentido de propósito para conectarse con una estrategia que necesitan las organizaciones. ¿Qué tengo que hacer para que las personas al final se motiven para hacer algo? Y lo puedo hacer a través de las clases. Entonces, mis alumnos son para mí, o sea, mi materia prima principal como personas para vincular con todo lo que yo hago. Ya sea clases, ya sea asesoría, ya sea publicaciones, ya sea filmar algunos cursos. Siempre estoy enfocado a eso y por eso es que me gusta dar clases. Y si son jóvenes lo hacen sentir a uno más joven, ¿no? Pero mucho más. O sea, hay muchas teorías que en realidad no son tan o sea, son teorías, pero me gusta aplicarlas. Es decir, uno aprende más cuando lo aplica. Entonces, si una persona está escuchando una clase, una típica clase, una cátedra en donde está el profesor sentado, está el resto de los alumnos al frente, pues la gente escucha y bien dicen que es 10% de lo que escuchas, pues se te queda. Pero si al final, además que lo escuchas, lo aplicas y después de eso ellos tienen que presentar en algún momento de la clase, que esa es, digamos, la versatilidad que hago yo dentro de mis clases y la relación del vínculo que tengo con mis alumnos, eso hace diferente. Entonces es una forma de aprender enseñando y viceversa, ¿sí? Al enseñar tú aprendes mucho más, pues porque lo estás mostrando esos ejemplos o esos ejercicios. O sea, es mi forma de vincularme con las personas. Digamos, toda mi teoría va vinculada de esa manera. Es decir, ¿cómo hago para que al final las personas le encuentren un propósito? Por ejemplo, a asistir a una clase. Escuchar no tiene mayor gracia que estar sentado y escuchar, pero la gente no aprende. Pero ¿qué pasa si se interactúa? Si al final ellos tienen que presentar, ¿sí? Y esa es la forma en realidad que en el fondo digamos, estoy dando clase, pero en la profundidad no lo que estoy tratando de hacer. Yo estoy tratando de vincular a las personas para que se conecten de una manera distinta con este caso, con el profesor, que digamos que es el rol que sigo en esa intermediación del curso. Los temas que tú manejas no difieren del resto de los temas que está viviendo la humanidad. Y es totalmente sabido que estamos en un periodo de transición donde nunca ha habido una incertidumbre como la de ahorita, a pesar de que siempre ese era el discurso de no hay incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, pero es que ahora sí estamos mudándonos de planeta, es indudable. Con tanta incertidumbre, ¿cómo haces para tener la certeza que lo que estás enseñando es lo correcto cuando es Vox Populi, que lo que se aprende en las universidades hoy no va a servir de mucho mañana? Me encanta la forma como me preguntaste exactamente eso. Por lo siguiente, porque no es tanto lo que yo voy a enseñar como contenidos, sino es la forma de cómo tú aprender todos los procesos o todas las situaciones de cambio que está viviendo el mundo, como lo estás diciendo. Ya, nos fuimos para otro planeta, ¿sí? Es decir, yo voy a poner un ejemplo de lo que digamos, de los temas que se están hablando hoy en día, que es muy frecuente, que es el tema de la transformación digital, ¿sí? Pero yo lo veo desde otro enfoque, yo lo veo desde la transformación humana en esta era digital, que es, ¿qué necesito yo como persona cambiar para aprender de una forma distinta, para que no importa lo que vaya sucediendo, tú ya tienes el hábito de adquirir conocimientos de una forma distinta? Entonces, pues si hoy en día quieres aprender, yo no sé, de robótica, o quieres aprender de Internet de las cosas, o quieres aprender, lo interesante es saber cómo analizar, cómo entender, cómo investigar, cómo meterte a la profundidad del hábito de tratar de aprender cosas y tener conocimientos distintos sin importar el tema. O sea, cómo aprender a aprender. Exactamente. Y eso es lo que vamos a aprender ahorita. Exactamente. Ese es mi punto. Entonces, si yo te digo, bueno, mira, no sé, en el tema digital, mira, el blockchain es una forma de cadenas para toma de decisiones, en donde tiene esa secuencia lógica y en donde te aseguras disminuyes el riesgo y la inseguridad en temas de decisiones. Está bien, pero si tú no tienes un propósito, no tienes un interés por aprender eso, pues te da igual si es ese tema o si es un tema de Internet de las cosas o de robótica, sino lo importante es saber que hoy tus conocimientos, lo que tú sabes hoy, en un futuro no van a tener el mismo valor ni el sentido si no aprendes cosas distintas. No sé si es clara mi explicación. Es decir, te voy a poner un ejemplo.
para tratar de entender en el tema, por ejemplo, de los robots. Tenía la oportunidad, y le digo oportunidad, bueno, ya no sé si sea buena o mala, pero tenía la oportunidad de viajar todas las semanas a Ecuador. Estoy en Colombia y yo todos los viernes tenía que devolverme de Ecuador a las 6 de la tarde un viernes. Tú te imaginas las colas de inmigración como estaban todos los viernes en Ecuador. Un día de esos, pues de no tener nada que hacer haciendo una cola en migración del aeropuerto de Bogotá, me puse a contar cuántas personas estaban delante de mí. Eso sí es estar desocupado. Desocupado. Pues es que uno que hace mientras está esperando algo, decía... Hiciste una encuesta, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos... 350 personas delante de mí. Y el promedio de todas las semanas a las 6 de la tarde un viernes era el mismo. Y ahí entonces comencé a ligar con los temas de la transformación digital famosa. Y yo dije, y el tema de los roles del futuro, y si en verdad me voy a quedar sin trabajo en el futuro. Yo dije, ¿será que las personas que ponen sellitos ahí en migración están preocupados porque se van a quedar sin trabajo? Hay gente que me dice, pues seguramente que sí, porque ahora los robots, porque tú sabes que si entras en el aeropuerto El Dorado del lado derecho, ya hay ahora los que te están detectando el iris para poder pasar. Yo soy extranjero, mis ojos azules no me los detecta, yo tengo que pasar mi pasaporte, pero esa es la forma automática, porque ya hay ahora la automatización. En ese día que estaba yo desocupado contando gente, logré contar del otro lado solamente a 8 personas que pasaron. Yo estaba haciendo mi cola, pues, porque yo no había cambiado mi pasaporte, yo tengo que cambiar el pasaporte. Y entonces dije, mire, la tecnología está lista, está disponible, ahí está. La pregunta es ¿por qué no la usan? ¿Por qué no la usan? Porque la gente tiene miedo, en realidad, a cambiar. ¿Sí? No es tanto la situación de aprender esas cosas de la tecnología, sino de que el ser humano tiene la habilidad de entender que tiene que generar nuevos conocimientos y se están presentando nuevos conocimientos de los cuales yo tengo que adquirir, pero si yo no tengo el ímpetu, la actitud de cambiar y aceptar eso, nunca lo vas a aprender. La gente está preocupada porque me quedo sin trabajo. Yo soy aún más paranoico al respecto. Y sé que mucha gente que va a escuchar me va a hacer bullying, pero no me importa. Sí. Para mí es peor todavía. Para mí es un analfabetismo tecnológico peor que el que se vivía cuando en los 50 y en los 40 la gente no sabía leer ni escribir. Porque en esa época no era tan grave porque había abundancia de alimentos, de oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no sabía leer ni escribir, bueno, no sé leer ni escribir, qué carajos, hago otra cosa, siembro. Pero hoy es muchísimo más grave y la gente no lo ve así. El analfabetismo digital que hay, yo creo que es de las pocas cosas, de los pocos problemas que casi no se nombra, casi no se menciona y casi no se pesa. La gente ni siquiera es consciente de lo grave que es ser analfabeta digital. Yo te aseguro que igualmente cuando en la época de la transformación industrial tenían la misma incertidumbre las personas. Es decir, ahora ¿cómo es posible que las máquinas me van a sustituir a mí? Ojalá, Dios quiera. Por eso, exactamente, pero fíjate que si lo ves de esa forma es distinto. Es decir, hoy vamos a hacer la similitud. Porque en el caso mío no soy analfabeta digital, pero el analfabetismo digital es el que hace que la gente le tenga miedo a lo que es desconocido para ellos. Cuando la gente entiende por qué está hecho lo digital y a qué vino a este mundo y cómo se puede utilizar proactivamente, lo abrazan porque dicen qué rico no tener que hacer nada que es tan aburridor como poner sellos. Exactamente, pero entonces fíjate que ese analfabetismo viene de ahí. Y quiero meter otro concepto que es, pues todo mundo estamos metidos en una zona de confort. Por ejemplo, el que pone los sellos. Por ejemplo, la persona que prefiere gastarse 1 hora y media haciendo una cola en migración que cambiar su pasaporte o para que te reconozca el iris de los ojos para poder pasar, porque las personas que pasaban por el otro lado se demoraban 2 minutos, ¿sí? Pero simplemente es tener la conciencia de decir, bueno, vamos a salirnos de nuestra zona de confort, de decir, bueno, yo quiero el sello y quiero estar seguro de que entré y que me pongan un sello en mi pasaporte, porque del otro lado no te ponen el sello, ¿sí? Es cuando vas a un cajero y las personas mayores les gusta que a sentarse y que les pongan su sello, porque tienen miedo a decir, ¿y qué pasa si más adelante
no me reconocen eso porque no tengo el sello. Sí, el análogo. En análogo, exactamente. Entonces, la situación es justamente de decir, ¿cómo hago yo en realidad para moverme de esa situación, de esa zona en la que yo estoy, si no tengo un propósito? Ese es el primer elemento y voy a vincularlo con el tema de mis clases, ¿sí? Lo estoy vinculando con ese cambio. Si yo no tenía el propósito de no seguir perdiendo el tiempo hora y media todos los viernes para pasar, porque ese fue mi propósito, yo no seguir perdiendo el tiempo, yo no hubiera cambiado tampoco mi pasaporte, ¿sí? Entonces, cuando encontré una situación dije, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo acá. Siguiente fin de semana fui y cambié y pues tuve que pagar porque a nosotros como extranjeros nos cobran y ya, digamos, ya tenía registrado mi pasaporte para pasar directamente por ahí, ¿sí? Entonces lo que hice fue pues salirme de esa situación de decir, bueno, pues en lugar de estar aquí, pues hago el esfuerzo de ir a Migración Colombia, que me hagan el cambio y ya me ahorraba todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Pero el resto de la gente, como no hay ese propósito de decir, bueno, pues mira, si lo hago de vez en cuando, pues no importa, pero la tecnología está ahí lista. Lo que pasa es que a la gente no le da o pereza, o miedo, o incertidumbre, o ganas de simplemente de que, no, yo prefiero el sello, ¿sí? Y vuelvo a mi pregunta, ¿tú crees que las personas que ponen sello estaban preocupadas porque se van a quedar sin trabajo? No, pues porque hay gente que no va a cambiar, simplemente ahí estará. Hay un autor pues que fue premio Nobel de Economía, Richard Thaler, que tiene un libro que se llama El Pequeño Empujón. Y él, en su teoría, que al final está basado en un tema de comportamiento, y mira que ganó el premio Nobel de Economía, él dice, si a las personas tú no le pones las cosas fácil, el ser humano no va a cambiar, ¿sí? O sea, él pone un ejemplo de tema de pensiones, dice, yo creo que seguramente tú puedes ganar más en otro fondo de pensiones, pero si tú tienes un camino muy largo, tienes pasos que seguir para llegar y hacer el cambio, que al final te pueden dar un mejor beneficio, pero si el camino es largo, no lo vas a hacer. Claro. Porque así es el ser humano. Lo que pasa, por ejemplo, con los subsidios, con todo lo que el gobierno regala, que nadie sabe que lo regala. Por ejemplo, conozco el caso de una caleña a la que le entregaron en dólares unos $100,000 por un accidente que tuvo básico en un andén. Y ella obtuvo esos $100,000 gracias a que supo que había ese subsidio para el que tenía accidentes en Cali, Colombia. Pero para tramitarlo se demoró 3 o 4 años. Entonces, de entrada, y tuvo que hacer bastantes filas. Entonces, es como el tema de las filas, ¿no? Que es algo que lo martilla a uno, lo humilla, justamente con el fin de que uno se aburra y preferiblemente no lo haga, porque si lo hace va a obtener un beneficio. Entonces lo ponen para joderlo a uno. Entonces ahí fíjate que hay dos aspectos de los que estamos hablando, que es, uno, primero, la incertidumbre. Al ser humano le da el hecho de tener incertidumbre de que prefiero malo por conocido que bueno por conocer. Entonces digo, seguramente que va a ser mejor, pero si yo tengo que hacer todos esos cambios y el sello no lo tengo, mejor me quedo como estoy. Esa es una situación. Y otro, el hecho del camino largo y difícil hace que no cambie. Pues ¿por qué? Porque el ser humano es cómodo. Estoy en mi zona de confort, pues así está bien, no viajo tanto, pues quedémonos como estoy, ¿sí? Y entonces el tema de la situación del trabajo futuro, como estábamos hablando de que dices, hay una incertidumbre, un desconocimiento del tema de las nuevas tecnologías y todo eso. Si yo cambio mi actitud desde el punto de vista de mi trabajo, es decir, un día en una conferencia que estuve yo dictando me preguntaron les pregunté cuando estaba dictando la conferencia, ¿por qué no cambian y por qué no utilizan los robots que está esta empresa desarrollando para ustedes? ¿Por qué, si ya están ahí, por qué no los usan? Y la respuesta, me dieron 2 respuestas muy básicas, pero muy claras. Primero, por desconfianza. Yo creo que el robot va a fallar y por eso yo no puedo entregar mi trabajo a alguien que no creo que sea tan seguro. Ese es un tema de incertidumbre, incredulidad, pero... Y el segundo que me dijeron que para mí es el más poderoso es que me voy a quedar sin trabajo. O sea, yo ¿cómo voy a entregar mi trabajo a un robot? Le estoy entregando mi trabajo y yo vivo de esto. Y mi respuesta inmediatamente fue, y la quiero conectar a todo lo que he venido diciendo, es sí, sin trabajo te vas a quedar. Te aseguro que de ese trabajo que tú desempeñas, sí te vas a quedar. Tu silla no te la vas a poder llevar
contigo porque se lo estás entregando al robot. Pero sin conocimientos no te vas a quedar. Ese conocimiento que tú tienes te lo puedes llevar a otro lado, o tú puedes adquirir otros conocimientos con las nuevas tecnologías que están llegando. Lo que pasa es que es un tema de actitud, de querer abrirte a decir, bueno, a ver, si ya no utilizo esto, ¿sí? Pero sí puedo hacer analítica a través de los robots, o puedo hacer investigación a través de las nuevas tecnologías, u otro uso, digamos, del conocimiento de una forma distinta. Eso es salirte de tu zona de confort y entender que el conocimiento es el que te está dando el valor, no es el puesto. No sé si es clara mi analogía. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo decirle a las personas? Y ahí vínculo el tema de mis clases. Yo lo que hago, le digo, miren, a mí no me importa en realidad la nota que estén sacando o la calificación que estén sacando. A mí lo que me importa al final es que lo que ustedes están adquiriendo en este intercambio de conocimientos entre ustedes y yo, porque yo aprendo mucho de ellos, es que lo sepan aplicar y utilizar a futuro, ¿sí? Pues si sacaste pues como es en Colombia, del 1 al 5, del 0 al 5, si sacaste un 4, un 3, no importa. Lo importante es que eso sea útil para ti en el futuro, si lo sabes utilizar. Entonces, que el conocimiento sea útil y aplicable en lo que estás haciendo. Y ahí ni siquiera es transformación digital, es en cualquier tipo de conocimiento que tú adquieras, ¿sí? Entonces es cambiarle un poco la mentalidad y el chip a las personas para que entiendan que al final por lo que me van a valorar es por el conocimiento que tenga, ¿sí? Ese para mí es el gran cambio y en todos los elementos de lo que desarrollo está implícito eso. Si yo voy a dar una asesoría, es estar sentado con las personas a decirles, miren, la estrategia no es lo importante, la importancia es cómo lo vas a llevar a cabo, ¿sí? O sea, yo siempre pongo un ejemplo de decir, es que no tengo tiempo de ir a tus sesiones de planeación estratégica porque el día a día no me lo permite. Digo, ¿y tú qué haces? Y pongo un ejemplo un poco radical, pero digo, me dicen, yo saco fotocopias. Ah, tú sacas fotocopias. Y entonces, no, pues eso no, ¿qué tiene que ver con la estrategia? Entonces yo le digo, mira, sí, pero si en esa fotocopia, imagínate que perdimos la licitación. Íbamos a una licitación pública y perdimos porque no llegó la fotocopia a tiempo. ¿Qué pasa si te cambio la mentalidad y digo, ¿tú qué haces? Digo, no, yo gano licitaciones, ¿sí? ¿Y qué sigues haciendo? Sigues sacando fotocopias. Lo que pasa es que tiene una actitud distinta, un entendimiento distinto de que lo que tú haces tiene un valor, finalmente para un propósito. Entonces vuelvo a conectar desde el propósito, que las actividades que tú haces tienen un sentido, y es cambiar simplemente la mentalidad de la persona para entender que lo que tú haces tiene un valor, ¿sí? Y ese para mí es el gran aprendizaje desde mi punto de vista para que puedo dar a los alumnos, a los clientes con los que yo trabajo y demás, ¿sí? Revisando el tema de la educación, es muy claro que de los 90 hacia atrás la gran masa fue educada para hacer caso y para trabajar en las grandes industrias y cumplir con sus etapas y sus relojitos de desayuno hasta ahora, almuerzo hasta ahora, ceno hasta ahora, etcétera. Hoy ha cambiado un poco, pero realmente es difícil encontrar una descripción de cómo está siendo la educación hoy en día, como lo acabo de describir a la de los 80 y los 90. Aún quedan rezagos de esa y bastantes, pero cómo es hoy en día y cómo la imaginas en unos 10 o 20 años, y atado a eso, ¿qué crees que va a pasar con el tema de las corporaciones en 2040, por ejemplo? Estamos parados en 2040 y van a existir las grandes compañías como siempre, van a existir pequeñas compañías que van a atender a su nicho. ¿O qué crees que pase? ¿Para qué debemos educarnos ahorita y para qué debemos prepararnos? Bueno, ahí dentro de toda la información que tú pudiste haber leído mía, de futurista todavía no tengo nada, pero yo sí. Pero yo sí hay compañías, ¿no? Sí, pero sí que lo hacen. Pero yo sí, sobre el tema de educación sí me parece interesante meterme un poco. Es decir, está cambiando la forma de educar, sí está cambiando la forma de educar. O sea, y tiene que cambiar. Yo no sé, o sea, no sé exactamente porque no soy un experto en tema de modelos educativos. Pero una cosa que creo que sí está cambiando y que es una forma de adquirir realmente esos conocimientos, pues porque no es tanto el hecho de que esté el profesor y el alumno, porque al final lo que sí, en temas de investigación o temas de cosas que he leído es, en realidad el alumno hoy en día lo que va es a resolver dudas a salón, y el alumno tiene todo el tiempo para hacer las investigaciones que necesite y que se abran esas dudas
y el salón vas a resolver esas dudas, pues a intercambiar ideas. No es que el profesor va a ser el experto, pero por lo menos es una forma. Pero digamos, el gran elemento que para mí es importante en el tema de educación es meterte en contexto. Si tú entras en un contexto que para ti tiene sentido, y vuelvo al tema otra vez de para mí que tenga sentido lo que estás haciendo, en ese momento, 1, hay interés por aprender. Segundo, para ti tiene una forma más fácil de retener el conocimiento, pues porque tiene un contexto para ti, ¿sí? Alguna vez me invitaron a dar a recibir, estaba en un profesor emérito que tiene en Estados Unidos un libro que decía qué hacen los mejores profesores del mundo. Y de él aprendí justamente ese, pues cuando uno, así como en el caso de los podcasts, que uno se queda con unas ciertas ideas de lo que uno va conversando y decir, mira, de ciertos podcasts yo aprendí esto. En ese caso de este profesor, era un profesor pues muy mayor, tenía cerca de 90 años o quizás hasta más. Me acuerdo que iba con un tanque de oxígeno. Pero él decía, y abrió su charla diciendo de la siguiente forma: los acueductos de Nueva Orleans, ¿en qué época se hicieron y si eran buenos o malos? Y cómo era la infraestructura de los acueductos en Nueva Orleans. Y claro, si tú a un alumno le dices eso y le dices, bueno, ¿en qué fecha se hicieron? Que es como la forma se aprendía antiguamente, pues en tal fecha se hicieron y la infraestructura que utilizaron fue X o Y, y es aprenderse de memoria, y en el examen te preguntaron, ¿y en qué año se construyó el acueducto? ¿Sí? ¿Y en qué año? ¿Y bajo qué infraestructura? Pues la gente, pues no hay ni interés. Y el ejemplo del contexto viene de la siguiente forma. Pregunta él como profesor, dice, ¿quién de aquí estuvo en el huracán Katrina? Pues mucha gente levantó la mano de sus alumnos. ¿Qué pasó en Katrina? Pues se inundó Nueva Orleans. Entonces les vuelvo a la pregunta: ¿es importante saber en qué fecha se hizo o es importante saber qué tan buenos eran los acueductos para aguantar? Yo entiendo que es un huracán, ¿sí? Pero el ejemplo me sirve mucho como parámetro de decir, si la gente estuvo en el huracán Katrina, si la gente tiene ese contexto de saber lo que pasó ahí, la recordación va a ser inmediata y porque tiene sentido para ellos. No sé si es claro mi ejemplo. Es decir, o sea, siempre que tú metas un contexto, yo utilizo casos dentro de mis clases, pero trato de no utilizar casos de los típicos que son a través de casos, porque pues a lo mejor no tiene contexto, porque voy a hacer el caso que se hizo en cualquier otro país, en el cual, bueno, pues dime cuál fue la estrategia que siguieron. Pero qué tal si utilizamos casos que son cotidianos para las personas. ¿Por qué las organizaciones que hoy están, no sé, estos supermercados de bajo costo están teniendo tanto éxito en un país como Colombia, por ejemplo? ¿Sí? Y para ellos los entienden porque compran en esos sitios, ¿sí? Entonces, como meterlos en contexto y tratar de analizar desde el punto de vista de un contexto es mucho más fácil porque tiene sentido para las personas. Entonces es una forma de enseñar y aprender de una manera distinta, ¿sí? Pues porque tiene esa relación y no estás hablando de un pasado que decir, bueno, pues de acuerdo a esa situación pudo haber pasado, y aprendes. Yo no estoy en desacuerdo, pero digo, meter en contexto a la persona por lo menos le da sentido, ¿sí? Y ya tiene un propósito de decir, mira, esto es mucho más interesante, pues porque para mí tiene un sentido, ¿sí? Y vuelvo al tema, vinculo todos los elementos de los que yo vengo haciendo de la misma forma. Si yo estoy haciendo una asesoría, pues mis ejemplos tendrán que ser en contexto de lo que hice la semana pasada con otra compañía, quizá, ¿sí? O con un presidente de un banco, o con el presidente de una empresa de la que estoy trabajando, y a mis alumnos les llevo caso de decir, mira, la semana pasada estuve en tal sitio, ¿sí? O cosas que inclusive no son tan locales, que puede ser, ¿qué pasa, por ejemplo, el caso de Netflix con el caso de lo que está haciendo ahora Disney Plus con el tema de se está llevando los contenidos? Pensemos qué puede pasar con Netflix. ¿Qué va a hacer ahora Netflix? ¿Sí? Entonces tú me dices, futurista, pues no sé exactamente qué pueda pasar, pero por lo menos decir, bueno, sobre ese contexto, ¿qué podemos pensar que pudiera pasar para buscar alternativas? ¿Sí? Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovéchalo. Este podcast es tuyo,
para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, e disfrútalo. Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar Escuchando Ando. Escuta e empreende. Preguntabas que en qué meterse, incursionar con este nuevo tema de educación. Y yo creo que aquí hay un tema para mí interesante también, que quiero llevar a otro, pues, perdón la palabra otra vez, contexto, que es no seguir metidos en un tema de futuro sobre futuro de la organización o la empresa específica, sino vamos a salirnos un poquito de la empresa, digamos de los 4 paredes de una empresa, a irnos al modelo de negocio completo o de la industria, que ahí es donde uno puede dar realmente un salto distinto, porque lo observas de una forma diferente. Y grosso error que ha cometido casi todas las compañías. Exactamente. El pensar por fuera de la empresa por un momento. Exactamente. O sea, piensen por fuera de la empresa. No piensen cómo voy a hacer más rápido lo que estoy haciendo, cómo voy a hacer mejor lo que estoy haciendo, ¿sí? Es decir, si a mí unos taxistas me dicen, yo creo, y perdón por el ejemplo de los taxistas, pero ahorita que estamos viendo el caso de Uber, de que se está yendo, decir, ¿qué tengo que hacer yo para ganarle la partida a Uber? ¿Hacer una aplicación más rápida? No, yo creo que el día que tú le ganes una aplicación más rápida, Uber o no está aquí o está en la luna haciendo otras cosas, ¿sí? O sea, porque digamos, su tema no es ir contra los taxistas, simplemente es estar sacando a través de aplicaciones y de nuevas tecnologías cosas distintas que ayuden en el contexto del modelo de negocio, que en este caso puede ser sobre el tema de movilidad, ¿sí? No es, bueno, ¿cómo hacemos para dañar a los taxistas? No, estoy hablando de movilidad. Estoy hablando, por ejemplo, de temas de contextos, sí, exactamente, cultura. En temas de energía, estoy hablando ya de ciudades inteligentes. O sea, ya, pues, y si en este momento es cómo hago para disminuir el consumo de energía, pero cómo hago más bien para generar otras formas de generación de energía. Es tan grave que conozco ejemplos, y tú también, y los oyentes, de miles de personas que han detectado dentro de la empresa ese problema y se han ido de la empresa a arreglarlo. Claro. Arreglar esos baches dentro de los eslabones de la cadena. Claro. Son muy exitosos. Ese ejemplo que me das es buenísimo. Mira, un día me llama, pues alguien, estábamos haciendo, no me acuerdo, un proyecto que íbamos a, pues posiblemente iniciar, que al final no se inició, pero me dice, mira, es que tenemos un problema porque creo que no estamos teniendo claro cuáles son las capacidades de la organización. Y yo dije, ¿las capacidades de la organización? Sí. Entonces yo quisiera ver si podemos analizar esas capacidades de la organización. Le dije, te quiero hacer una pregunta. Esta era una llamada telefónica. ¿Será que la competencia 2 personajes, 3 personajes se montaron ahí en un garaje al lado de tu oficina y te montaron competencia? Me dicen, no, peor. 2 empleados renunciaron y fueron y montaron la competencia ahí al lado del producto. Le digo, y discúlpame, ¿en qué fase de desarrollo de producto está tu producto? Me dice, no, apenas va subiendo a vicepresidencia para ver si lo autorizan. Y ellos ya lo sacaron al mercado. Claro. Y claro, ese es el tema. Si yo sigo enfrascado en que tengo que ser mejor dentro de mi empresa, mientras el mundo está cambiando, pues pasa eso. O sea, la competencia está allá adentro. Puede ser una. O la competencia está en una industria que ni siquiera esperas. ¿Sí? O sea, en una industria donde, pues al final, si yo soy un banco, estoy buscando que mi competidor es un banco, pues posiblemente llega por otro lado. ¿Sí? Sí. Y nunca lo esperé. Entonces hay que tener un contexto mucho más amplio de dónde puede llegar la competencia, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Y vuelvo al tema. ¿Qué te da eso? Tener una amplitud sobre cosas
entender y conocer. El conocimiento, si lo amplías, si tienes interés por conocer otro tipo de cosas, puedes entender unos contextos distintos para decir, oye, mira, que hay oportunidades distintas, ¿sí? Que tú puedes desarrollar a través de ese. Sí. ¿Tus clientes son corporaciones grandes y grupos ya formados en su mayoría? No, realmente no, hay de todo. Yo tengo desde emprendedores hasta bancos grandes, corporaciones, corporativos, ¿sí? Es decir, tengo de todo y sin temor a equivocarme te puedo decir que hay diferencias sustanciales cuando uno está asesorando un corporativo, cuando uno está asesorando una empresa local. Eso te iba a decir y te quería hacer la invitación para que le hablemos un poco a un tipo de persona que está abandonado por los mentores, que son sobre todo chicos, también hay adultos que trabajan solos con su computador debajo del brazo, muchos en coworkings, por ejemplo el caso de la gente que trabaja en WeWork y todos estos en Celina, en fin, que son personas que decidieron sacar tiempo libre aparte del de su trabajo de 8 a 6 por intentar salir adelante con un emprendimiento nuevo, o son intraemprendedores no comprendidos dentro de su organización como los que mencionábamos hace un momento, o son personas que dijeron no me empleo y voy a montar mi empresa. Esas personas están abandonadas porque no es lo mismo ni tienen el presupuesto que tiene una gran compañía para contratar grandes asesores que hay para ellos. Donde además, perdóname, porque es que es importante decirlo, donde además es difícil uno poder decir estrategia, trabajo en equipo, porque justamente eso es lo que no hay. Yo creo que tienes razón. Vamos a utilizar la palabra abandonados si lo quieres ver desde el punto de vista del asesor que pueda ayudar, ¿sí? Pero yo creo que, bueno, y lo hablo personalmente, a mí me encanta estar sentado con este tipo de personas que son emprendedores, que han decidido no me empleo, ¿sí? Pues digo, para caso, yo soy uno de ellos, ¿sí? Yo, después de un tiempo, yo trabajé en empresas corporativas y por el mismo ejemplo del cliente que te dije, pasó lo mismo. O sea, yo decidí, mira, creo que no están avanzando al ritmo que a mí me gustaría. Y una de las razones por las cuales yo decidí independizarme nuevamente, porque es la segunda vez que estoy independiente, fue justamente eso. Porque quería hacer otras cosas que yo veía que un elefante como organización corporativa le cuesta mucho más trabajo y no va a la velocidad, ¿sí? Entonces, ahora voy con tu pregunta. Estas personas pues no están abandonadas, simplemente si tienen ese propósito. Yo creo que el mismo coworking y el mismo apoyo entre grupos o comunidades se pueden ayudar de esa manera. O sea, no es, si nos quedamos en la línea de decir, bueno, la única forma como tú puedes ser ayudado a través de un consultor es con un grande presupuesto que tienes que pagarle al consultor, que en realidad pues depende del tipo de consultor también, no es la única forma. O sea, tú puedes crear comunidades de aprendizaje donde tú puedes, igual una red de colaboradores o colaborativo que tú estás apoyado entre varias personas que saben cada uno dentro de sus temas, y tú puedes ir desarrollando eso y ayudándote entre varios. Yo digo que te hago la siguiente pregunta, y bueno, y lo hago a toda la gente simplemente como reflexión. ¿Qué hace la diferencia en lo que es Silicon Valley? ¿Qué hubiera pasado si Steve Jobs nace en Latinoamérica? Esa pregunta creo que la leí de un libro de Oppenheimer que decía Crecer o Morir. Creo que fue ahí donde leí esa. Y me gustó mucho. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera nacido en Latinoamérica? ¿Crees que hubiera desarrollado lo que hizo? Difícilmente, y te digo por qué. Porque al final, una comunidad es como lo que es Silicon Valley, lo que da el gran valor es la comunidad, ¿sí? O sea, eso mismo te va dando el impulso. Entonces ese coworking lo que hace es justamente eso. Entonces esa forma de trabajar en conjunto y la forma o solución que yo veo para esos, como tú dices, que se sienten abandonados, si tú creas esa comunidad y ese grupo de apoyo, vamos a llamar, ¿sí? Puedes que esté de una forma distinta, porque ahí creas especialidades donde cada uno es experto en ciertas cosas y entre todos se pueden ir ayudando para llegar allá. Es decir, quitarte un poco el paradigma de decir tiene que ser la empresa consultora o el consultor que te ayude. No, pues uno como consultor tampoco sabe todo, ¿sí? Sino es qué cosas puedo yo ayudar, y si no,
busquemos a la persona que nos pueda ayudar para por ejemplo, en temas jurídicos, en temas de constitución de empresa, pues yo no lo sé, pero puedo saber quién lo puede hacer. Entonces, esa red colaborativa es lo que yo creo que ayuda a empresas o a emprendimientos que son mucho más pequeños, con los que puedes salir adelante, pues si no hay, como tú dices, el cash para poder hacerlo, ¿sí? Para ti el reto de enseñar te obliga a aprender. ¿Y cómo es ese proceso, cómo es ese ritmo que llevas de aprendizaje? ¿Qué estrategias utilizas y de qué manera lo haces? Yo creo que pues no sé si sabes que nunca lo había pensado así, pero mira, son investigación y lectura constante y dar clases, que insisto, para mí dar clases es aprender, ¿sí? O sea, tener esa interacción de la investigación, de la clase que tienes, que así puedes estar repitiendo cada semestre o cada trimestre la misma clase. Cada grupo, cada clase es diferente. O sea, posiblemente puedo decir los mismos chistes, posiblemente puedo dar los mismos ejemplos, pero la interacción que tienes ahí hace que te lleve a caminos distintos. Y mira, y para muestra un ejemplo, que es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Yo me senté enfrente de un micrófono, al frente tuyo, el día de hoy, a preguntarte de qué vamos a hablar. Me dice, la conversación nos dará la ruta. Y es lo que está pasando. Entonces yo te digo, en el tema del aprendizaje, la situación nos dará la ruta. ¿Cuáles son? Pues sí, la investigación, el interés por conocer algo y el conocimiento por adquirir conocimiento, la lectura, el intercambiar ideas, las herramientas antiguas o nuevas que existen ayudan. O sea, el mismo podcast que estamos viendo en este momento, las nuevas modalidades de aprendizaje a través de video, los MOOCs, o sea, todo eso es interesante. Que ahora puedes acceder a través de YouTube también al conocimiento, ¿sí? O sea, el conocimiento es absolutamente, ya está listo y utilizable para todo el mundo, ¿sí? La situación distinta es la actitud que tú tengas para recibir ese conocimiento. Aquí hay un tema muy, muy importante. Antiguamente, cuando tú hacías entrevistas de salida de una organización, la principal razón por la que se iban las personas de una organización era porque no me capacitaron, decía. La responsabilidad del desarrollo de las personas no es de la organización, es de la persona. Es el autodesarrollo. Entonces, ahí es donde yo digo, si hay interés por hacer investigación, por leer, por cultivarse, por las distintas formas de recibir ese conocimiento, pues los contenidos, uno puede hacer esa ¿cómo se llama? Depuración del tipo de conocimiento que existe, pues porque hay mucha información hoy en la red. Para hacer esa depuración es interesante, pues porque tú te puedes enfocar realmente a lo que te interese saber. Te cuento como anécdota que uno de los trabajos más aburridos que hacía lo volví divertido, y era el hecho de tener que contratar personas, porque implicaba sentarme a hablar con ellas, escuchar la misma retórica, el mismo cuento, la misma mentira, porque pues es una mentira esas entrevistas de trabajo, tanto de lado y lado. Es terrible y era supremamente incómodo, hasta que un día decidí no volver a hacer entrevistas de trabajo, a pesar de que tenía que hacerlas para contratar a la gente. Lo que decidí fue ponerlos a hacer tareas. Entonces les decía, mire, leas este libro y cuando lo haya leído viene y hablamos del libro. De 10 personas, 9.5 no lo leían. No lo leían, claro. Yo decía, Dios mío, qué idea tan fabulosa. O sea, me ahorré 9 horas de 9 entrevistas a personas que solo por el hecho de ponerles un pequeño escalón y no los subieron solos, definitivamente no iban a trabajar. Volvemos a lo que te dije hace un momento de Richard Thaler, del pequeño empujón, de su libro El pequeño empujón. My name is Richard Thaler. I am a professor of economics and behavioral science at the Booth School of Business at the University of Chicago. Let me give you an illustration of a nudge. It's funny. It's one paragraph in our book, but it's by far the most famous example from the book. It turns out some genius, an economist in fact, allegedly at least, an economist
who works for the Amsterdam International Airport, Schiphol, got the brilliant idea to etch the image of a housefly in the urinals in the men's bathrooms at the airport. This image of a housefly, it looks extremely realistic. You can see a picture of it on our website, nudges.org. And it's located just near the drain. Now, it turns out that men, when they're taking care of their business, they're not fully attending to the task at hand. But, and I'm sure there's an evolutionary explanation for this, if you give them a target, they will aim. And according to the people who run the airport, spillage has been reduced by 80%. Now, that housefly has become my favorite illustration of a nudge. So, what's a nudge? A nudge is some small feature of the environment that attracts our attention and alters our behavior. Si no le pones fácil las cosas, no lo hacen. Entonces, el principal tema de no evolución, digamos, de la persona es porque les da pereza cambiar. Es una muy buena manera de identificar quién vale la pena en el equipo ahí de trabajo. Ahí y está, por quién ejemplo. No. Ese es un excelente ejemplo. Y excelente ejemplo que conecta con el tema de cambio. ¿Sí? O sea, porque las personas al final no cambian. ¿Por qué? Porque por la incertidumbre y por miedo. ¿Sí? Andy Stallman, que fue la persona que entrevistó cuando estuvo aquí Obama, recuerdan Andy Stallman tiene una frase que hoy en día, digamos, el principal miedo no es ni internet ni tecnología. Digo, el tema de la transformación digital no es un tema de miedo de tecnología o de internet, sino es un tema de miedo y cambio. O sea, en realidad las personas al enfrentar la transformación no es un tema de la tecnología. Es un tema de cambio, de tiempo, de miedo. Entonces, ese ejemplo que tú pones es, al final, todas las personas lo que tienen miedo es a dar ese paso, a cambiar para ver, oye, ¿qué pasaría si? Y no lo dan. Recuerdo la anécdota de la rifa del tigre. Están rifando el tigre y compro la boleta. No, porque que pronto me lo gano. Exacto. ¿Qué tal? Exactamente es eso. Entonces, el ser humano, al tener esa incertidumbre, hace que se vayan quedando muchos en la carretera, en el camino. O sea, porque decir, pues prefiero seguir así, espero a que llegue el tsunami del cambio, de la transformación, mientras tanto yo sigo aquí tranquilo, sin nada, y mientras hay otros que dicen, bueno, oye, mira, viene la transformación, hay que entender qué puedo hacer yo. Te voy a poner otro ejemplo que me parece interesante. Hace algún tiempo, no sé cuánto tiempo, en realidad no sé cuánto tiempo, pero la empresa de energía, para llevar un poste de un sitio selvático a otro para conectar energía, tenía que pasar por la selva, ríos, más a hombro, varias personas, varios hombres que llevaban eso y demoraban un tiempo determinado. Ahí ese ejemplo me lo presentaron, inclusive me compartieron algunos videos. El tiempo pasó y hoy en día un par de drones suben ese poste, te lo llevan de un extremo a otro de la montaña, pues por supuesto en menos de una semana, quizá en media hora o 40 minutos, en donde quizá los mismos 7 hombres, quizá no sean los mismos, pero los 7 hombres que en lugar que estén llevando a hombro ese poste, están frente a un computador manejando el dron. Pues porque la tecnología, lo que tienen que aprender como conocimiento hoy es aprender a manejar el computador para que el dron te lleve, ¿sí? Entonces, todo lo que era en ese trabajo manual se convirtió en un trabajo mental, ¿sí? Entonces, ese es un gran cambio, pero entonces la gente le da miedo decir, no, pero espérame, yo ¿cómo voy a aprender a hacer? Digo, pero es que si no ves ese futuro del que viene y sabes que eso viene ahora, que son esos drones, pues interésate por eso y ve de qué forma puedes hacer algo beneficioso con los drones. Sí, no es una oportunidad, es una necesidad, de reinventarnos. De reinventarse. Por eso digo, la
responsabilidad del desarrollo de las personas es de la persona, no es de las organizaciones, no es de los que te ponen los videos en YouTube, no es de las personas que hacen un podcast, no es el interés que tú tengas y la actitud que tú tengas para adquirir el conocimiento y utilizarlo, por supuesto, ¿sí? Ese es el gran beneficio para mí. Compártenos ahora los programas que tú manejas. ¿Qué tipo de programas manejas para enseñarle a la gente? Es decir, tienes un derrotero de información, ya nos dijiste cuál es la técnica que utilizas, pero ¿qué es lo que enseñas en sí? A ver, yo tengo, pues, digamos, voy a hacer son como mis canales de comunicación y yo me quiero, pues, como nombrar como un evangelizador del cambio, ¿sí? Y por eso te pongo todos mis frentes ahí, que es, pues al final yo escribo en un blog simplemente mis reflexiones y hablo sobre esos conceptos, ¿sí? No es tan bueno después de 10 años, cuando el día que te quedas sin trabajo, llamar a alguien y decir, oye, échame la mano, a estar en constante comunicación, alimentando, mira hoy tal cosa, mira te puedo compartir esto, oye, ¿por qué no vamos a tomarnos un café? Oye, ¿cómo va la vida? ¿Sí? Que el día que lo necesites estás igual de cerca porque lo mantuviste el contacto, o sea, tus contactos son importantes, ¿sí? Y esa es otra parte de reflexión que tengo. Entonces, mantener tus redes, en este caso redes sociales con tus contactos tienen un valor, es un valor social importante, ¿sí? Que con el día que lo necesites ahí estarán, ¿sí? Entonces, eso es otro de mis frentes, es decir, tengo mis redes sociales, ahí están, y ahí mantengo contacto y los mantengo vigentes, ¿sí? Y yo escribo para ellos o para la gente, pues, ¿sí? Pues para dar ese tipo de reflexiones. Ese es para mí otro de mis grandes frentes de contacto. Mi sueño en este momento, que ojalá sea realidad este año, es pues publicar mi primer libro. Ya estoy comenzando y ese va a ser otro de mis frentes, que sigue siendo evangelizador sobre mis conceptos de lo que yo quiero, que ayudar a las personas a cambiar para ser exitosas. Eso es mi propósito, ¿sí? No, pues muchas gracias, de verdad que eso me gusta, porque finalmente lo que quiero es eso, o sea, es decir, mira, muchas ocasiones, yo digo, quien entre a mi página verá que tengo ahí una clasificación que pongo momentos de inspiración, y otro punto es tazas de café, y tazas de café es, pues con cuántas personas me siento yo a tomar una taza de café porque quieren conversar, profe, me dicen el profe, quisiera hablar con usted para X o Y, ¿sí? Si de qué, no, pues me entró la crisis de los 40, me estoy quedando sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues mira, profe, ¿usted qué es coach? Digo, yo no soy coach, o sea, yo no soy un coach certificado, pues yo me autodenomino mentor porque te ayudo, ¿sí? Pero no soy coach. Le digo, pero ¿quieres escuchar? Y simplemente lo único que digo es, te escucho y te doy algunas ideas de lo que puedes hacer. Por ejemplo, ¿qué es típico lo que pasa muchas ocasiones? Y esa es otra forma, digamos, como mi canal también de comunicación, que son las horas o tiempos de café. Quiero emprender, estoy aburrido de mi trabajo, y ahí mismo le digo, pues hazlo. No, pero es que no, es que ¿qué tal si quieres o no hacerlo? ¿Qué te molesta? No, pero es que mira, la empresa no me comprende, es que la empresa... Digo, mira, el día que estés del otro lado y te des cuenta que lo que tiene la empresa hoy lo vas a valorar, asegúrate realmente que si quieres emprender vas a ser capaz de sufrir unas situaciones completamente distintas al maltrato que corporativamente te está dando una empresa, ¿sí? Porque son situaciones distintas. O sea, yo lo divido en dos personas o dos roles, digamos, muy genéricos de personas. Son los que saben gerenciar y los que saben hacer, ¿sí? O sea, me han llegado personas que me dicen, mira, yo quisiera independizarme porque definitivamente esto no es, esto de estar ahí en el corporativo. Y me acuerdo de una persona específicamente que le decía, mira, te voy a dar tómalo como bueno o mal consejo. Tú sabes gerenciar personas, pero no sabes hacer las cosas. Quédate donde estás. Tú vas a crecer ahí porque tú sabes hacer eso. Tú sabes organizar a las personas. Tú tienes una visión mucho más generalista de entender cómo puedes mover eso. En cambio, tú vas a salir, no vas a saber porque vas a tener que buscar a ver quién te ayude a hacerlo. Y no es que sea malo, simplemente son roles distintos, ¿sí? En cambio hay personas, y esa persona a la que te estoy hablando, más adelante llegó a ser el gerente general de una compañía que dijo, mira, te agradezco lo que hiciste ese día por mí porque me quedé y mira, tienes razón. Le digo, hubiera sido un fracaso
Si te hubieras puesto a emprender en una cosa que no es lo tuyo. Y de otro lado hay personas que saben ejecutar las cosas, pero que no les gusta estar bajo el yugo de un corporativo, estar siendo ordenados y organizados por alguien, sino ellos van a su ritmo, a sus cosas. Entonces ese es otro ritmo es otro rol que yo veo que es muy importante y que son distintos. Entonces hay que aprender a conocerse para saber de qué equipo puedo jugar yo. Ninguno de los dos es malo. Cuando llegan a esos sitios de café en los que yo tomo, les digo, pues piénsalo. O sea, si en realidad tú eres más generalista para gerenciar, para desarrollar, o en realidad quieres ser independiente, pues, y el riesgo de no estar preocupado, pero en buen sentido, de decir, pues yo no tengo una quincena, yo no voy a tener el mes que me paguen, sino pues si logro vender y facturar, tengo, si no, ¿sí? Entonces son otro tipo de preocupaciones. ¿De acuerdo? Sí, y esas son mis reflexiones cuando llegan y me dicen, pues, ¿qué puedo hacer? Le digo, no, pues, si encuentras un propósito que realmente quieres y estás realmente consciente de saber lo que significa la calle, porque la calle significa ir a maletear, porque en el otro, pues al final, mira, sí, el trabajo es duro, largas horas, yo no estoy diciendo que el corporativo sea malo, es así, es distinto simplemente. Pero pues al final te llega una quincena, o te llega el mes, te llega un salario, en el otro no te llega. Entonces la preocupación es distinta, ¿sí? Y si quieres crear empresa, pues tendrás más bocas que alimentar, porque los que están ahí no son emprendedores, son parte de tu empresa que está creyendo en lo que tú crees y vas a salir adelante con eso, ¿sí? Compártenos un caso de éxito de tantos que debes tener en los que se haya visto tu mano metida, especialmente con temas de trabajo colaborativo, de comunicación dentro de la organización y lo que tiene que ver con temas de innovación. Pues no voy a traer un ejemplo específico, porque a lo mejor puedo ser muy evidente con el ejemplo que te puedo dar, pero tengo un par de ejemplos, o 3 ejemplos quizá, que ha sucedido la misma situación, en donde voy a mezclar el tema de innovación para ayudar en este tipo de cambios, que es romper las limitaciones que hoy en día, o que te puede dar la empresa en la cual trabajas. Y me voy a explicar mi ejemplo. Si tú trabajas hoy en un banco, si tú trabajas hoy en una empresa de energía, si tú trabajas en una empresa en un retail o en una empresa de consumo, si yo te pido que hagamos un trabajo de estrategia, como se lo pido, comencemos a pensar en la visión, en qué podemos hacer, ¿sí? La gente le cuesta mucho trabajo salirse de lo conocido, pues porque normal, el cerebro humano se siente cómodo sobre lo que sabe y conoce. Pero si comenzamos a trabajar sobre elementos y partes fuera de esa empresa, sino del modelo de negocio completo, tú no sabes realmente la inspiración y la actitud que toman las personas distintas por el simple hecho que les digas, mira, sabes que tú ya no trabajas en el banco, tú trabajas en una empresa completamente distinta y trata de acabar con ese banco con el que trabajas. Tú no sabes la inspiración que tienen para desarrollar, porque se saben las debilidades de donde trabajan. O mira, sabes que tú ya no trabajas en esa empresa, tú trabajas con la competencia, acaba con ellos. ¿Sabes las debilidades? Sí, acaba con ellos. Tú no sabes el gran éxito de generación de ideas distintas que se logran simplemente por sacarlos un poco de esa zona en donde ellos están siempre, ¿sí? Entonces me dice, entonces tú me estás diciendo que no hay limitaciones para abrir una cuenta de ahorros ni una tarjeta de crédito porque yo no soy un banco. Sí, tú ya no eres un banco. O tú ya no eres un supermercado donde la diferencia es que existan cajeros. Sí, ya no hay. ¿Qué puedes hacer con eso? Distinto, ¿sí? Eso para mí, y esos ejemplos los aplico muy frecuentemente en mis ejercicios, ¿sí? Son el gran aprendizaje que yo he tenido. Es decir, saca a las personas de los límites que te da tu mismo hábitat en el cual tú estás trabajando, en el cual tú convives, y esa salida te hace cambiar, ¿sí? Es decir, ¿por qué no? También en alguna presentación que escuché y que después lo utilicé específicamente en un banco, preguntando, dice, ¿quién va a quebrar este banco?
y decía, pues no sé, no será otro banco, pues. Y yo le dije, ¿qué pasa si nos ponemos a pensar que WhatsApp podría cobrar este banco? Y dice, ¿WhatsApp? Digo, mira, ¿WhatsApp qué hace? WhatsApp tú puedes mandar un hola, así como mandas un saludo de hola, tú puedes mandar una transacción. Digo, sí, pues espérame un segundo, cuando esté ya autorizado, está bien. Simplemente piensa que en un futuro no tan lejano bien podría suceder. Porque al final un banco vive de transacciones. Es solo un intercambio de divisas. Claro, la única diferencia es que es dinero, ¿sí? Entonces digo, ¿y a qué va mi ejemplo? Es posiblemente la competencia venga desde un sitio donde tú nunca esperaste. Es solo un intercambio de divisas. Entonces a eso voy, y sacarlo. Lo mismo que ocurrió con los taxistas. Exactamente. Y mira que no es un tema, la aplicación no tiene automóviles, tiene una aplicación, y les llegó la competencia de una forma distinta. ¿Sí? No como esperaban. No llegó un Taxis Libres 2. Exactamente, no llegó eso, llegó alguien, una aplicación que les compitió. Ahí vendría lo más interesante, que es el uso de la imaginación. Claro, pero entonces, ese voy con mi ejemplo. Entonces, cuando tú me dices los éxitos, para mí son esos. Es decir, saquémoslos de la zona, y comiencen a pensar desde otro ángulo. ¿Sí? Y ya cuando empiezan a pensar desde otro ángulo, desde otro enfoque, desde otra industria, es distinto. Pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si el 1 muere? ¿Cómo entonces actuaría el 2? Ese es un ejemplo fabuloso, porque entonces tú le dices, vamos a salirnos entonces de esta situación, ya no eres lo que tú hacías, y entonces comienza la creatividad a decir, bueno, pero yo podría hacer esto. Claro. Albert Einstein planteó subirse en un rayo de luz. Tal cual. En su mente, aunque para su época no tenía las herramientas, la máquina del tiempo. Así es. Mira, cuando hacemos estos ejercicios, en los ejemplos que te digo, cuando tú me dices de compañía de éxito, pues no simplemente ejercicios de éxito, es una de las mesas que está trabajando, la dejamos trabajando igual. Tú sigues siendo un banco, tú sigues siendo un retail, tú sigues siendo lo mismo. Piensa cómo vas a cambiar. Y de ahí no lo sacas, ¿no? Pues voy a hacer, no sé, una tarjeta de crédito más rápida, ¿sí? Una tarjeta de crédito digital. Está bien. Y las otras mesas las pones a pensar en algo que no sea un banco. Si soy, por ejemplo, el gerente de Taxis Libres en Bogotá, en vez de seguir atropellando a los de las patinetas, ¿qué pasa si más bien Taxis Libres monta puntos de carga para las personas que se quedan sin batería en sus patinetas? Vendría bien uno en la 127,15. Por favor, sí, porque justo me quedé sin batería en mi patineta, justamente. Jaime, gracias. Qué bueno conocer gente como Muchísimas gracias, Gerson, muchas gracias a todos por esta invitación, de verdad. Y un saludo a todos aquellos que escuchan esta. Estén pendientes, amigos, porque tendremos un segundo episodio con Jaime cuando saque su libro, para estrenarlo aquí en Escuchando Ando. Muchas gracias. Entonces, ese me pone en un reto interesante. Gracias. Jaime, nos vemos en el camino, y mientras tanto, nos escuchamos aquí en Escuchando Ando. Gracias. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.